Listo. Entonces, pues bueno, ya es nuestra penúltima sesión. Ujú. Ya, ahora en abril estaremos cerrando con el seminario. Y entonces, como decía Mirna, pues ya nos vamos encaminando hacia la parte de los trabajos finales, ¿no? En la sesión del día de hoy, pues nos toca abordar la parte de autorregulación y aprendizaje autónomo, que realmente son como las dos partes, dos de las habilidades y principalmente la de la autonomía, que el propio Ehlers se refiere como esta habilidad importante para poder definir lo que uno quiere aprender, ir tomando las riendas del estudio, ¿no? Y tenerse esa responsabilidad y poderse autorregular, autogestionar, autoevaluar. Entonces habla de todos estos aspectos de los autos, ¿no? Y entonces, pues en ese sentido, pues vamos a ver qué nos presentan ahora Joaquín, Kira, ¿no? Eh, ¿Quién Bueno, quiere una, empezar? una acotación, porque la sesión anterior era sobre pensamiento crítico, Ajá, que fue donde yo pues no estuve, y yo ujú, lo que voy a presentar precisamente tiene que ver con pensamiento crítico. ok, de acuerdo, perfecto. Entonces, si quieres, empezamos contigo, Kira, y después Joaquín. Ya Germán también se va a incorporar un poco más tarde, terminaba a las 12 una clase y él habla de la parte de autorregulación. Entonces, Ok, así lo vinculamos, ¿no? una pregunta, Ujú. ¿quieren que lo lea o les doy como un esbozo general? ¿Cómo lo hacemos? Porque luego la lectura es así como de flojera, Sí, no, pero no sé, como ustedes me digan. yo creo que como el esbozo general, y ahí lo Ujú. vamos viendo, y si en determinado momento tenemos así como dudas puntuales, pues lo podemos revisar, ¿no? ¿Tú qué dices, Mirna? Oh, Sí, como que nos platiques en la misma estructura que vimos, la estructura que tú tienes, pues con qué empiezas, qué viste y ujú. sobre como el foco particular que vas a trabajar, como tu presentación, digamos, de la habilidad. Ok, bueno, pues justo una de las cosas que habíamos discutido desde las primeras veces es que el pensamiento crítico pues no es un constructo que tenga una definición precisa, y una de las cosas que a mí me surgieron es que no hay una cuestión clara respecto de las capacidades cognitivas, y en una de las sesiones salió esto, que son disposiciones al razonamiento y las habilidades de pensamiento. Entonces, ese tipo de tópicos que tienen que ver con aspectos cognitivos son particularmente importantes porque nos permiten entender el funcionamiento real del pensamiento crítico. Entonces, lo que yo voy a hacer es hablar de habilidades, de disposiciones al razonamiento, vincularlo con capacidades cognitivas y evidentemente con argumentación, porque si uno no argumenta y no puede presentar, perdón si hay mucho ruido, ¿eh? No. Ah, si uno no puede entender cómo están vinculados estos conceptos, entonces habría un problema en general. Entonces, de disposición al razonamiento, yo tomé los trabajos de Keith Stanovich, que son muy interesantes porque él empieza a hacer estas mediciones que tienen que ver con qué tan efectivo es uno para pensar, ¿no? Entonces, Stanovich define esto como la predisposición o actitud que tienen los individuos para involucrarse en procesos cognitivos reflexivos como el razonamiento activamente abierto, ¿no? Entonces, él empieza a trabajar un conjunto de escalas que las relaciona más con qué tanto yo estoy abierto a discutir otros puntos de vista diferentes al mío, ¿no? Y como esa disposición a un razonamiento reflexivo. Y por el otro lado, una habilidad del razonamiento está más enfocada a
distinguir este tipo de falacias lógicas en la argumentación y que nos permita entonces tener como esta visión de decir, es que esto no se sigue de las premisas, esta conclusión es errónea, etcétera, ¿no? Y bueno, yo lo voy a vincular con una propuesta que es el razonamiento dual, porque normalmente pensamos que el pensamiento crítico puede costarnos trabajo, pero si nosotros entendemos en términos cognitivos lo que es el procesamiento dual, desde la cognición, nosotros tenemos un sistema uno de razonamiento que plantean Kahneman, Tversky, Thaler, Sunstein, que es un sistema heurístico con el cual nosotros damos respuestas rápidas, intuitivas, automáticas, etcétera. O sea, son heurísticos que nos dan respuestas. La mayor parte de esas respuestas, como son automáticas, pueden ser respuestas erróneas, pero es muy fácil cognitivamente porque nos presentan un problema y nosotros respondemos rápidamente. Y por el otro lado está un sistema 2 de razonamiento, que es un sistema más analítico, lento, deductivo, normativo, delimitado, donde el proceso cognitivo por sí mismo es más riguroso, pero tiene ciertas restricciones porque, por ejemplo, nosotros no podemos mantener un gran cúmulo de información en nuestra memoria porque la saturamos y cognitivamente eso nos resulta poco factible de hacerlo. Entonces, normalmente los seres humanos nos regimos por la ley del menor esfuerzo y utilizamos casi siempre nuestro sistema uno de razonamiento y muy pocas veces el sistema 2. Entonces, por ejemplo, trabajos como los de Kahneman, Tversky, etcétera, apelan a que nosotros tenemos que estar activando constantemente nuestro sistema 2 de razonamiento para que entonces el tipo de pensamiento que nosotros tengamos sea muchísimo más sofisticado y no tan heurístico y tan erróneo como pudiera ser, ¿no? Entonces, este es uno de los problemas por los cuales nosotros deberíamos de retomar estas propuestas de razonamiento dual para explicar por qué a la gente le cuesta trabajo el pensamiento crítico, porque tenemos que activar este sistema 2 de razonamiento que requiere de mucha carga de memoria, ¿no? Entonces, retomo principalmente algunos sesgos que mencionan McPherson y Stanovich. Uno, que es el sesgo de mi lado, que tiene que ver con la tendencia a evaluar y generar evidencia de manera sesgada hacia las propias opiniones, ¿no? Entonces, esta podría ser una barrera para el pensamiento crítico porque si siempre que busco evidencia, la busco para confirmar mis opiniones, dejo de lado otra información que es relevante. Y otro sesgo que ellos están todo el tiempo distinguiendo, que es el sesgo de las creencias y donde, digamos, dejamos de lado las premisas lógicas y lo que nos hace sentido, ¿no? Por eso a muchos estudiantes les cuesta trabajo la lógica, porque si las premisas tienen información que yo considero que es, pues, digamos, acorde a mi conocimiento del mundo, entonces esas premisas las acepto. No, y retomo también en esta parte de la argumentación como fin último del razonamiento las propuestas de Mercier y Sperber, donde ellos lo que dicen es que el razonamiento en realidad tiene una función evolutiva que es la argumentación y que los seres humanos, al ser seres sociales, todo el tiempo estamos argumentando de diferentes maneras, ya sea verbal o de forma escrita, y que entonces el razonamiento pues nos permite hacer esa argumentación, ¿no? Entonces, yo tomo estas propuestas. En esta parte discuto mucho de las propuestas de Diane Kuhn acerca de que la argumentación debe de considerarse como un proceso donde hay debates, donde es un proceso dialógico, etcétera, ¿no? Que este proceso dialógico requiere de una cuestión metacognitiva que permita a los individuos ir estructurando ideas, pero también repensándolas cuando están en esta cuestión dialógica, ¿no?
Retomo estas propuestas que en algún momento había planteado también Larisa, de aprender a argumentar y argumentar para aprender como dos perspectivas diferentes de la argumentación. Y luego me voy a la relación que tiene el pensamiento dual, el razonamiento dual con el pensamiento crítico, precisamente, pues haciendo un poco el análisis que les acabo de presentar de estos dos sistemas de razonamiento y retomo unas cuestiones de Leo Groark y Tyndall, porque ellos lo que dicen es que muchas veces al enseñar argumentación nos basamos en que los estudiantes identifiquen cierto tipo de falacias como ad hominem o de autoridad, etcétera. Pero lo que él dice es que un problema que hay con que los estudiantes solamente identifiquen ese tipo de falacias es que hay falacias que están estructuralmente argumentadas de una forma buena. Y que entonces cuando nosotros hacemos eso, pues en realidad no les estamos enseñando argumentación, sino solo la identificación de falacias. Y entonces que tenemos, me gustó mucho la propuesta de Leo Groark, porque él lo que dice es que tenemos que enseñar que es un buen argumento y no solamente centrarnos en la cuestión lógica de los argumentos, ¿no? Y entonces él ahí pone mucho énfasis en que esa forma de enseñar como a pensar respecto de los argumentos puede ser muchísimo más productiva para crear un razonamiento muchísimo más eh, estructurado, por decirlo así, o muchísimo más sofisticado, riguroso, etcétera. Y bueno, pues parte de las conclusiones está en vincular estas ideas entre habilidad, disposición, razonamiento dual, pensamiento crítico y argumentación, y cómo, por qué no podemos llegar única y exclusivamente a hablar de pensamiento crítico si no hablamos de capacidades cognitivas, si no hablamos de argumentación, si no hablamos de razonamiento, y que todas estas tienen que estar vinculadas en una explicación, por decirlo así, formal. Y pues bueno, hasta ahí voy. Pero todavía hace falta desarrollar muchísimas cosas. Este es así como un esbozo muy general. Gracias, Kira. Ahí voy, pues ya tienes pues 18 páginas. O sea, yo veo que ya está bastante armado tu artículo, ¿no? En Es, Yo, realidad no son 18, sino que hago una cosa y luego no la borro y entonces ah, escribo abajo por si después sirve. Entonces, ok, sí, he hecho eso. oye, pero ¿cuál es el título de tu artículo? Sí, yo quería regresar ay, también al título. pues no le he puesto título, nomás Es que tengo hasta tienes la contenido. introducción. A ver, yo creo que con el contenido que tienes ya tienes información suficiente sobre pensamiento crítico, sobre el enfoque que le vas a dar, que es a partir de estos dos sistemas de razonamiento y como el pequeño sistemita que está alrededor de esa definición, ¿no? De eso, de separarlos y ver cómo funciona uno, cómo funciona el otro y por qué, como decías, por qué el sistema racional no es tan fácil que se use, ¿no? Entonces, bueno, entiendo yo que ese es como el marco que tú tienes ya trabajado. Sí, Ahora el punto es, y por eso te pregunto del título, que enfoques hacia dónde lo vas a dirigir para platicarlo en el artículo. O sea, el contenido ya lo tienes y no sé si lo vas a orientar como tal más en pensamiento crítico, como que sea el foco, o la argumentación o incluso esto del desarrollo del sistema racional, voy a decirle, ¿no? Ujú. Como parte de, como esa nuevo enfoque ahora para el desarrollo del pensamiento crítico, ¿no? Hay que desarrollar este sistema o al revés, hablar de cómo estos sesgos influyen en que no se desarrolle el sistema racional, por ejemplo, o alguno de los sesgos incluso, ¿no? Eh, Entonces,
Creo que ya tienes que decidir eso. Número uno, creo que tienes que decidir ya el enfoque. A lo mejor te sirve trabajar de una vez el título para delimitar cómo lo quieres trabajar. Y dos, lo que decíamos la vez pasada, el ver entonces, según dónde vas a publicar, ya la temática y la línea que se sigue para que ahora que empieces a acomodar este contenido o este conocimiento que ya tienes, lo vayas de una vez adaptando a lo que es. Por ejemplo, la vez pasada, acuérdense que veíamos que en la RDU hay una forma de presentar artículos que es el formato de reflexión docente. Entonces, a partir de ahí, tú tendrías que darle como esa forma, ¿no? Yo soy docente, platicar de tu experiencia y en tu experiencia involucrar entonces este contenido que tú ya conoces, ya tienes y ya tienes bien claro, ¿no? Ujú. Entonces, creo que eso es lo que sigue para que puedas armar ya la presentación. Y si es una revista, por ejemplo, que hable a lo mejor una revista de lógica, pues te sirve porque decides trabajar la parte de argumentación o la parte del desarrollo del sistema racional, por ejemplo, ¿no? O, Ujú. o, o esa nueva mirada al pensamiento crítico, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, creo que eso sería lo que sigue para ti. Gracias. Ok, pues mira, más o menos lo que yo he pensado, o sea, cuando yo entré a ver pensamiento crítico, pues yo la verdad es que nunca me, o sea, tengo un proyecto PAPIME sobre pensamiento crítico, entonces por eso cuando iniciaron el seminario ustedes decidí que era pensamiento crítico, ¿no? Entonces, normalmente cuando yo empecé con ese proyecto, lo que hice fue pues argumentación y pensamiento crítico. Pero luego empecé a ver que o sea, hay un problema en general en educación y que es que muchas cosas que tienen que ver con procesos cognitivos no se toman en cuenta. Y entonces hay veces que es como un discurso educativo, así, perdón por lo que voy a decir, ¿no? Pero es que el aprendizaje tiene que ser significativo. Pues sí, pero ¿qué significa que sea significativo? O sea, cuando yo tengo un insight, tengo que entender cuáles son mis procesos de memoria, de atención, de un conjunto de cosas que me llevaron a comprender ese tema en particular. Entonces, eh, en este caso, ya cuando yo empiezo a ver ejercicios y cosas que tienen que ver con argumentación y con pensamiento crítico, me doy cuenta que pues sí, o sea, el concepto de pensamiento crítico no ha sido o no está tan bien definido porque como que esa parte de razonamiento, etcétera, como que eso es algo que hacen los seres humanos allá. Y entonces, o sea, están todas las estrategias de pensamiento crítico que hay que realizar, etcétera, pero no se toma, por ejemplo, procesamiento dual, etcétera. Entonces yo había pensado, pero cómo enfocarlo precisamente a capacidades cognitivas, habilidades de pensamiento y su relación con el pensamiento crítico y la argumentación. Esa es como lo que yo estoy pensando. Claro, me gustaría un título un poco más, con más marketing, ¿no? A ver, es que creo que estás pensando todavía en algo muy amplio y acuérdense que parte de el que sea un artículo de divulgación y que se lo presentes a otros docentes tiene que ver justo con lo que acabas de decir, como esto de, si todo el mundo habla de aprendizaje significativo y si les preguntas te repiten la definición, pero en realidad no se está entendiendo qué es por los docentes y entonces no se puede llegar a los alumnos porque el docente no lo tiene claro, ¿no? O sea, él sabe que lo tiene que decir. Es bien visto decir que somos constructivistas y que queremos aprendizaje significativo, pero la verdad es que no sabemos cómo. Entonces, lo interesante de este enfoque eh, de economía del comportamiento y de todo lo que está alrededor es ese, el asumir que en realidad los seres humanos no son tan racionales como decíamos que éramos y
la manera en que ellos lo han ido demostrando y cómo lo han ido utilizando. Entonces, a mí me parece, por eso te decía, interesante el nuevo enfoque y conectarlo con pensamiento crítico, como empezando desde, pues no todos vamos a ser pensadores críticos. O sea, a lo mejor Exacto. todos llegamos a ese nivel y eso a mí me parece, por ejemplo, interesante como de los puntos que mencionaste que se desarrollara. Ahora, si podemos usar alguno de los sesgos a favor de la docencia, me parece a mí un aporte interesante, cuando menos mencionar estos sesgos yo creo que se pueden llevar al campo docente por esto, ¿no? Y eso estaría muy bien como tema de divulgación de como que de este marco teórico, digamos, y tu visión como docente de cómo se podría aplicar. En el chat del Zoom estoy compartiéndoles una imagen que justamente es de un seminario que hay de ciencias del comportamiento y están haciendo un concurso de cómo aplicarlo, de hacer propuestas de cómo puedes aplicar los empujones. Y bueno, a lo mejor te sirve y puedes ver ahí si tu propuesta del artículo la puedes relacionar con ese concurso. Ahorita está abierto. ¿Qué crees que no me aparece nada en el chat? Y a mí Sí, tampoco. no hay nada en el chat. Ay, es que se lo estoy mandando a Natalia que tenía abierta, espérenme. Ah, ok, sí, porque yo dije, no, Sí, yo tampoco lo Sí, veo. tampoco. listo. ¿Ahora sí lo ven? Ya, ahora sí, ya. Ahora sí. Ahora sí. Sí. Entonces, bueno, es de esto mismo y yo creo que es una buena propuesta con lo que tú ya conoces ahorita, porque es un concepto, una habilidad que hemos trabajado mucho tiempo, como hemos platicado de otras, que ha tenido un desarrollo y que ahorita con este nuevo enfoque interesante desde asumir que no todos somos tan racionales como decimos, por ejemplo, es importante, ¿no? Y luego el que tú como docente puedas ver alguno de esos sesgos, cómo se podría aplicar. Ahora sí que como haciéndole trampa a tus alumnos, ¿no? De te voy a empujar para que hagas esto sin darte cuenta y finalmente logres su aprendizaje o desarrollar el pensamiento crítico o incluso en apoyo a alguna otra habilidad, a mí me parece que ese podría ser el cierre que le puedes dar ahorita, tanto para la publicación, te digo, y si te interesa, pues inscribirte al concurso, yo creo que también estaría muy bien, ¿no? Muchas gracias por la retroalimentación. Y antes de pasarle la palabra a Rigoberto, yo me quedo un poquito con esto mismo que comentaba Mirna. Uno, bueno, sí te quería preguntar cuál era el título del artículo y viendo, o sea, y tratar de entender un poco hacia dónde lo querías enfocar. Si era un poco el objetivo explicar la complejidad eh, que es precisamente hablar de pensamiento crítico y poder formar pensadores críticos, y a partir de todo este análisis que haces, eso que implica y poder entender por qué es ese aspecto tan complejo y si de ahí surgen sugerencias. O si es nada más en este nivel como de una reflexión y un análisis de todo lo que implica el pensamiento crítico y presentando a diferentes autores y los distintos enfoques con los que se van acercando hacia este constructo, para que entonces eso se pueda nada más enfatizar un poquito en tu documento. O sea, yo creo que como nos señalaste y tienes todo el contenido completo, ¿no? Creo que ya está bien situado el problema, está bien identificado tu marco, donde los distintos autores a los cuales estás abordando una postura desde la cual estás analizando el pensamiento crítico y cómo te puedes acercar a esta parte del razonamiento. Y nada más es pulir eh, para que vaya a hacer déjame decirlo de esta forma, este punching en line, en lo que Sí, vayas a poner de ese fin. El fin es dar a conocer esta complejidad y entonces en la parte de las conclusiones poder decir, o sea, sí, sí es
retomar todo este análisis para mostrar la dificultad que tiene, pero al mismo tiempo, bueno, cuál es el aliciente, o si se puede empezar por algo o no, porque si ya nada más queda en que es muy difícil o que no todo mundo va a poder ser pensado crítico, pues entonces, ¿cuál es el aliciente? ¿Qué se deja hacia esa persona que hace la lectura, ¿no? Y ese es el único aspecto que yo veo que quizás sería trabajar un poco, pero a partir de todo lo que ya tienes escrito. Bueno, pues me Ujú. acaban de dar dos partes con las que puedo concluir. No, porque ahorita que lo decía Mirna, pensaba yo en que el sesgo a mi lado, bueno, de mi lado, que es el que menciona Stanovich, puede utilizarse como un punto para que cuando alguien argumente entre pares, pueda ver qué tan sólido puede ser su sesgo para corroborar las cosas. Entonces, si se les presenta a los estudiantes una tarea de el sesgo de mi lado, ¿no? Y si yo tengo la suficiente capacidad de argumentar bien cuando se lo presento a otro estudiante, el estudiante podría evaluar si ese sesgo realmente me llevó a que todo ese cúmulo de información pues, fuera realmente eficiente en términos del razonamiento. Entonces, digamos, eso vinculado con algunos otros constructos, ¿no? Como abrir las perspectivas, etcétera, podría ir justo hacia eso que tú dices, retomando lo que decía también Mirna, de que se pueden tomar ciertos sesgos para decir, mira, o sea, si tú buscas información que te corrobora, está bien, pero acuérdate de toda esa estructura argumentativa que debes de tener. Exacto. Entonces, contrasta todo lo que buscaste a través de ese sesgo de mi lado y entonces fíjate si tiene la estructura argumentativa suficientemente estructurada para que puedas sacar las conclusiones a partir de eso. Pero eso es como, lo pensé ahorita que me lo dijeron. No, no, está muy bien y la verdad es que ya, pues prácticamente ya lo tienes el artículo, entonces son cosas ya nada más de pulir estos detalles, ¿no? Gracias. No, ¿de qué? Rigoberto, tú ibas a comentar algo. Sí, iba más o menos en esta última parte que está mencionando Kira, pero tenía que ver, también creo que, bueno, lo había pensado no dirigido hacia los estudiantes, sino hacia los docentes, hacia el cuerpo docente, porque básicamente es, digamos, casi esto mismo que estaba diciendo Kira, pero del otro lado, es decir, cuando las docentes seleccionan materiales, debería de haber una especie de análisis precisamente de hacia dónde pudiese entender muchos de los argumentos que se pudieran desprender de ese conjunto de lecturas, fundamentalmente de los contenidos y del armado. Porque, digamos, yo estoy de acuerdo con Kira, o sea, podemos poner como un punto de llegada del pensamiento crítico, pero para poder llegar al pensamiento crítico hay un conjunto, digamos, de pasos y quizás algunos de ellos es tomar conciencia de los sesgos, por ejemplo, tanto de los que pueden estar en la elaboración de los materiales como aquellos que puedo estar alerta como docente para ver en las argumentaciones de mis estudiantes cuáles son los que frecuentemente surgen o cómo surgen, quizás algunas temáticas tengan más, digamos, o menos, etcétera, ¿no? Pero sí como una especie de, digamos, de lineamientos a seguir para observar aquello que aparezca, ¿no? Y ya si llegaran al final, ¿cuáles serían precisamente los empujones, los nudge, que pudiesen en algún momento reconducir, digamos, la argumentación? O sea, ¿cuáles me llevarían? Un poco como los nudge, los empujones que puede uno encontrar en la calle que me hacen ir por un sendero y no por otro, por ejemplo. Y sería Ujú. lo mismo desde el punto de vista quizás argumentativo, irme por un lado y no por otro, por ejemplo, ¿no? O sea, digamos, a manera de plantear una guía, ¿no? Nada más. No sé, Exacto. es este último que decía Kira, pero aplicado hacia los docentes. Sí, sí, y eso que tú comentas, Rigoberto, es importante, ¿no? En esta parte de definir si el artículo como que va dirigido a un usuario en general, o sea,
alguien que está aprendiendo un poco sobre pensamiento crítico o alguien que es un docente que quiere formar a los estudiantes, ¿no? Y ahí tenía la duda, Kira, si identificaste en qué revista quieres mandar tu artículo. Ay, la verdad es que no, eso y el título no los había pensado. Yo estaba más enfocada como en mezclar estas cosas que creo que tienen sentido y Ujú, que bueno, que ha habido como, pues algunos, artículos donde sí, por ejemplo, toman los sesgos y cosas así, pero nunca hablan, por ejemplo, de razonamiento dual en pensamiento crítico y ujú, entonces estaba más enfocada en eso. Pero, pues ahorita que ya tengo esta retroalimentación y que les parece que la estructura sí es coherente, porque a mí lo que de repente me daba cosa era que se viera como un salto de cómo pasar de un razonamiento dual a otras cosas. ujú. Eh, pero no sé, pues podría ser quizás pues en la revista de la universidad, como dicen, ¿no? Y darle este giro que me mencionaban, o pues quizás en alguna otra revista que pudiera ser. Sí, digo, yo ahorita estaba buscando, hay una asociación de filosofía de la lógica y que trabajan cosas de argumentación, pero estaba revisando a ver si tenían revista para enviártela, eh, Y pero enviaron bueno, hace poquito una invitación a un evento. ajá, También enviaron, quieres lo ese es el buscamos. correo que encontré, Ah, el del Congreso de la Asociación, ¿no? ajá, sí. Ujú. Ay, si Em, tienen el link y nos lo mandan. sí, ahora se los pongo. Porque ellos trabajan la parte de lógica y argumentación y entonces a lo mejor ahí tienen la parte de alguna revista, ¿no? Ujú. Ok, perfecto. Y ya Ah, nada pues más para cerrar. Es Ajá. Raimundo Morado, lo conozco bien. Mira. Sí, Y ya nada más perfecto. para acabar y darle la palabra a Joaquín, también, si no, luego te voy a compartir una tesis de una persona que trabajó aspectos de andamiaje de la argumentación, ¿no? Y entonces Ah, perfecto. Ujú. justo lo que dice es cómo ir construyendo ese andamiaje que te vaya llevando a la argumentación sin que sea un curso de argumentación, ¿no? En esto de poder dividir entre enseñar a argumentar, aprender a partir de la argumentación y enseñar argumentación, dice, no, yo lo quiero dejar más a cómo aprendemos a partir de la argumentación y en el fondo también un poco aprender a argumentar y hace una propuesta de andamiaje de la argumentación, ¿no? Ok, gracias. No, ¿de qué? Ahora sí, Joaquín. Gracias. Muy bien. La habilidad que elegí fue justo la que toca el día de hoy, la autorregulación y aprendizaje autónomo. Y el enfoque para el artículo va a ser un enfoque conceptual, sobre todo de distinguir las definiciones. Entonces, tiene dos objetivos. Por un lado, identificar cuáles son las diferencias que tienen los dos conceptos, agregando uno más que es el aprendizaje autodirigido. Entonces, tanto identificar las diferencias que tienen y por otro lado, cómo se relacionan. El objetivo final sería llegar a una estructura gráfica que pudiera relacionarlos. Entonces, les cuento un poquito de los antecedentes de esto y lo que voy avanzando, porque esto inicia de una colaboración que he estado haciendo con la maestra Larisa. Entonces, el acuerdo fue precisamente que yo iba a sistematizar algo que ya habíamos empezado Parece, juntos. Joaquín, que no lo dices para que nadie me vaya a decir que está mal o qué. No, al contrario, porque es trabajo que iniciamos juntos, pero el acuerdo fue avanzar yo en sistematizarlo para que justo hubiera retroalimentación sin que ella supiera y a partir de ahí ya continuar. Bueno, muy bien. Entonces, justo lo que habíamos hecho originalmente, miren, les comparto mi pantalla para
contarles de manera cronológica. Inicialmente notamos cierta confusión en el uso de muchos conceptos que los coloco aquí en una lista, que son aprendizaje personalizado, adaptativo, autorregulado, autónomo, autodirigido y autogestivo. Y entonces, originalmente, y eso ya tiene tiempo, nos dedicamos a recopilar algunos artículos con definiciones al respecto, y lo que decidimos en su momento fue hacer un artículo de divulgación, que de hecho sigue una lógica parecida a lo que vamos a hacer aquí en el seminario, pero enfocándonos en los primeros dos, por eso están tachados, porque ya nos enfocamos en desglosar aprendizaje personalizado y adaptativo, y de hecho surgió uno tercero que es el adaptable. Entonces, ese es un trabajo que ya está hecho, pero justo aprovechando la ocasión del seminario fue la oportunidad perfecta para retomar lo que ya teníamos de los restantes, que justo empatan con esta última habilidad que toca el día de hoy. Y teníamos algunos artículos que habíamos recopilado, pero ya no les habíamos dado continuidad. Por eso mi propuesta fue ahora retomar ese trabajo inicial y ahora sí sintetizarlo en un producto que se pueda publicar. Entonces, a partir de eso, de esa bibliografía que ya habíamos recopilado, lo primero que hice fue recopilarlo así de, digamos, en crudo, con algunos extractos que nos pudieran ayudar. Ejemplo, aquí respecto de autonomía del aprendizaje, algunas definiciones históricas, cómo se va evolucionando, las dimensiones de la autonomía, los niveles de autonomía. Como las fuentes son en inglés, así lo copié tal cual y ya en un siguiente archivo les muestro cómo voy depurando poco a poco esta información. Entonces, niveles de autonomía, autonomía proactiva y reactiva, autoinstrucción o aprendizaje autodirigido, autorregulación, dimensiones del aprendizaje autorregulado. Si se fijan, todavía tiene cierto desorden, solamente voy como retomando lo que puede ser útil de esos artículos y sobre todo en algunos casos donde ya se comparan algunos. Ejemplo, aquí el autodirigido contra el autorregulado y ya algunos argumentos, el autorregulado contra la autonomía. Y entonces aquí ya se observa cómo algunos autores dicen, es que se parecen en esto, es que son distintos por esto. Fui colocando en negritas algunas cuestiones que pudieran ser útiles y después acá quedan las referencias iniciales. Entonces, esta fue la primera parte en crudo. Y al momento de ver esto, para acotarlo y justo que no se volviera algo difícil para ir agregando y agregando conceptos, pensé que lo más estratégico sería enfocar la revisión en los tres primeros, así como en el trabajo pasado les conté que de personalizado y adaptativo surgió el adaptable y nos enfocamos en esto. Acá me parece que lo estratégico es hacer lo opuesto. Si teníamos 4 ideas, me parece que lo adecuado es delimitarlo a los primeros tres, la parte de la autorregulación, la autonomía y el aprendizaje autodirigido, porque en las fuentes veo que es más común que se pongan a dialogar los autores comparándolos con los primeros tres. El autogestivo no lo he visto nombrado en cuanto a sus relaciones con los demás, por lo que me parece que sería un poco más complicado cumplir con lo que les decía al inicio, de encontrar diferencias y ver cómo se articulan. Por lo mismo pensé en que lo ideal sería enfocarlo en los primeros tres. Autorregulado, autónomo y autodirigido. Y entonces, repito, sería tanto identificar cuáles son sus diferencias como la manera en la que se articulan los tres. Y entonces, a partir de esta información en crudo, mi propuesta es para ir sistematizando todo y ya que de esto se pueda redactar el artículo en prosa. Entonces, lo que hice fue lo siguiente, de entrada, hacer una traducción de las distintas definiciones. De repente se vuelve un poco complicado porque hay algunos términos muy específicos que no son tan sencillos, pero poco a poco le he avanzado ya para que se pueda entender. Y entonces aquí en el título coloqué nada más los tres en los que nos podríamos enfocar. Y entonces aquí lo que tengo como ejemplo es autonomía del aprendizaje y aprendizaje autorregulado. Entonces aquí, por ejemplo, hay 5 definiciones de Holleck, Dickinson, Little, Benson y Nguyen y Wu. Y por ejemplo, aquí, si bien hay algunas que me parecen muy sintéticas y muy claras, aquí ya desde el inicio podemos notar que hay quien se refiere desde una habilidad, una situación, un medio, una capacidad, o la última, por ejemplo, una combinación de dos componentes, que sería la iniciativa propia del estudiante, y por ejemplo, estos autores
coloca la autorregulación como el segundo componente de la autonomía del aprendizaje, lo cual ya colabora a cierta jerarquización que se podría ir trazando desde allí. En el caso del aprendizaje autorregulado, las que ya llevo traducidas son las de pues, autores clásicos de referencia del tema, que son Zimmerman y Pinterich. Y entonces aquí coloco las definiciones, pero sobre todo lo importante va a ser sí mostrar las definiciones claramente en el artículo, va a ser una parte importante, pero sobre todo la parte de poderlas a dialogar entre ellas. Entonces, aquí lo que coloqué en español fue una parte de lo que teníamos antes, donde ya autorregulación y autonomía ya comienzan a dialogar. El detalle es que, pues no todos los autores están de acuerdo con todo, pero algunos ejemplos que subrayé son los siguientes. Se parte, por ejemplo, de que autorregulación y autonomía ambas se consideran características del alumno. Entonces, tanto podríamos afirmar que los alumnos pueden ser autónomos o pueden ser autorregulados. Allí es una similitud que se reporta. Pero, por ejemplo, Benson aquí comenta que la autonomía podría considerarse una característica del diseño, que esté diseñado para fomentar la autonomía en un entorno específico de aprendizaje. Después se menciona, por ejemplo, que la autorregulación puede residir tanto en la persona, y aquí ya hay una distinción. Aquí la autonomía, desde este autor específico, se puede considerar característica del diseño del entorno de aprendizaje. La autorregulación, entonces, de acuerdo con Martin y McClellan, podría residir en la persona o en la actividad de la persona. Y aquí es donde ya comienza a ser un poco divergente el asunto. Acá abajo, por ejemplo, Juan y Benson hacen un desglose de varios componentes, etcétera, pero lo importante es lo que subrayé al final, en cuanto a que el aprendizaje autorregulado se asocia con el componente de habilidad que describen arriba, y entonces ellos dicen, la autonomía tiene varios componentes, entre ellos la habilidad. Y entonces si, Murray sitúa al aprendizaje autorregulado como parte de ese componente, lo cual tiene coherencia con lo que arriba decían Nguyen y Gu en cuanto a que la autonomía es como el término general y la autorregulación es una parte. Y en este caso tendríamos, digamos, a nivel jerárquico, lo mismo, la autonomía arriba y el aprendizaje autorregulado como una parte, aunque lo argumentan de manera diferente, pero ahí ya llegan, digamos, a ese acuerdo. Y, por ejemplo, Benson al final también menciona que el concepto de autorregulación es más estrecho que el concepto de autonomía. Entonces, al menos estos tres autores concluyen en esa parte jerárquica. Entonces, justo es el ejemplo que tengo de lo que planeo hacer a partir de lo que teníamos y también complementarlo con algunas otras referencias más actuales, que realmente aquí comenzamos como con quienes comenzaron a acuñar los términos, entonces complementar con algunas definiciones más actuales. Ejemplo, les comparto rápidamente una que me encontré aquí, donde justo se habla de cultivar la autonomía del aprendizaje a través de ambos, tanto el aprendizaje autodirigido como el autorregulado desde una perspectiva socioconstructivista. Entonces, este es de 2024. Y esto nos ayudaría también a que dialoguen, digamos, estos autores clásicos de ambos conceptos con una perspectiva un poco más actual. Entonces, la idea es completar estos cuadros, completar esta parte en la que se dialoga y entonces a partir de ello que el artículo se centre precisamente, como les decía, en las diferencias que hay entre los tres conceptos y al final llegar a una representación gráfica que permita asociar cómo se estructuran. Entonces, eso es el avance que tengo. La idea sería continuar con este mismo método hasta ir complementándolo. Y entonces, por si tienen cualquier retroalimentación que pudiera ayudar para estructurar esto, y sobre todo también algo que me he preguntado mientras he avanzado es cuándo terminar, porque me parece que es riesgoso el añadir y añadir y añadir autores y nunca terminar el artículo. Entonces, es una duda que he tenido este tiempo que he avanzado. Muchas gracias. Pero, ¿cómo se llama tu artículo? Todavía no tiene título. Me llevo eso de tarea. Ok, a ver, mm,
Me parece que estás en el mismo avance que veíamos en el trabajo anterior, porque creo que al estudiar estos conceptos y como nos cuentas en esta historia, ya tienes claridad, ya tienes incluso identificadas líneas que podrían ser interesantes para plantearlas en el trabajo, por ejemplo, ¿no? Eh, Creo que estás igual como le decíamos, ay, recuérdame el nombre. Akira. Este, sí, aquí. Es que hay, ustedes disculparán, pero tengo de estos relajantes, entonces me olvidan las cosas. Entonces, bueno, este, creo que estás en ese mismo caso en el sentido de que ya tienes bien identificado, no solo como, vamos a decir, tu sistema conceptual, ya fuiste más allá porque ya sabes los autores, las tendencias, caminos por los de donde podrías ir y plantear como el enfoque de tu artículo. Creo que aquí también va a depender cómo lo puedas encaminar o terminar de delimitar lo que tienes ahorita, cuando menos para lograr el artículo, porque creo que lo que han trabajado en los dos casos les alcanza como para más de un artículo, digamos, lo que están haciendo. Pero para el artículo, creo que de este gran cúmulo que tienes ahorita, puedes decidir de acuerdo a dónde lo publicarías, por ejemplo, ¿no? Si es, como decíamos, más orientado hacia el área docente, como le daba recomendaciones Rigoberto, ¿no? Si es para docentes, a lo mejor lo puedes encaminar para acá recomendando un docente que podría ser. Entonces, creo que una de las cosas importantes en lo que mencionas es esta claridad de términos. A lo mejor tú ya con lo que investigaste, en la misma investigación te das cuenta de que no hay una coincidencia en conceptos y definiciones, pero a lo mejor también identificaste que es parte del mismo gran concepto que es autonomía, ¿no? El que va cambiando la definición, como le pasa también a Germán, ¿no? Es un término con tanto tiempo de existencia que en esa misma existencia va cambiando cómo se define y puede tener un enfoque actual. A mí me parecería dentro de lo que dijiste un aspecto interesante, a lo mejor abordar la autonomía con uno de estos enfoques actuales, como esto que mencionabas, ¿no? Del último artículo. Entonces, creo que eso puede ser interesante. Ahora, eso puede ser interesante a lo mejor si es una revista poco más teórica y especializada, pero si pienso en que el artículo sea para difusión, que le sirva a un docente, tal vez ahí pensaría en algo más orientado a la aplicación o a cuál es tu reflexión, ¿no? Enfocado a lo mejor ahí más a la autorregulación, como de esto que sé, cómo a través de la autorregulación hago una persona más autónoma, tal vez, no sé, o sea, como en esta reflexión que tú puedas hacer, ahora sí ya más enfocada a dónde lo vas a publicar, ¿no? De acuerdo. Entonces me O llevo sea las que es lo mismas, mismo que dije antes, pero otra vez. exacto, sí, me voy a llevar las mismas tareas que Kira en cuanto a tanto título como precisamente esta decisión de a dónde enviarlo. Porque había pensado en la revista Cinéctica del ITESO, que es la revista digital de educación, Uh pero -huh. realmente no la elegí porque justo tuviera esa claridad, es que porque va a obedecer a tal y tal y tal, me hace falta hacer esta reflexión para justificarlo, si es la adecuada o si mejor otra. Tal vez en una línea más tecnológica, a lo mejor ahí sería retomar el concepto de aprendizaje autónomo con el adaptativo, pensando en que les pueda parecer más interesante la parte que contribuye la tecnología a la adaptación del aprendizaje, voy a decirlo en este sentido, ¿no? Sí, o sea, pues al final es lo mismo, es ahora de acuerdo al lugar donde vas a publicar, buscar
qué es lo que puede ser de mayor interés en ese sentido, ¿no? Y acuérdense que también pensábamos en artículos a nivel de difusión por el tiempo que teníamos y porque íbamos a trabajar, unos íbamos a empezar a enfocarnos en alguna habilidad y correspondía el tiempo que teníamos a lo que íbamos a lograr. Pero si ustedes tienen por su trayectoria, porque ya lo habían investigado, en el caso de Joaquín, porque él ya estaba trabajando más como en este proyecto con Larisa, pues yo creo que sí, también puedes publicar a un nivel más alto que el de difusión, pues también está bien, ¿no? O sea, el punto es, eh, lo importante sería que las propuestas que mandemos de artículos y no las publiquen, ¿no? O sea, cada quien como autor, pues lo que queremos es, le invertí trabajo, trabajé en esto, puse mi enfoque, mi reflexión, para que me lo publiquen. Entonces, si se puede en otro espacio que no sea de solo difusión, yo creo que también está bien y es importante para el mismo trabajo de ustedes y del seminario. Gracias. Gracias. Sí, este, yo nada más agregaría, Joaquín, creo que un punto, un término que a lo mejor sí tenemos que retomar ahí será el de aprendizaje autodeterminado, ¿no? Que ese sí, y a lo mejor incluso hasta puede quedar en una parte ya nada más casi a pie de nota, porque es el término que sí se compara mucho más con el aprendizaje autónomo, ¿no? Y que en determinado momento sí se maneja más como, hay autores que lo manejan como sinónimos. Y en la parte de actualización, de cómo ha ido evolucionando el concepto mismo, creo que no, igual no podemos dejar de lado, y ya también en algún momento Rigoberto lo había platicado, lo que es la eutagogía, ¿no? Entonces, toda la parte de la eutagogía creo que se podrá tomar, ¿no? Porque justo en este punto de cómo sí está vigente esa revisión de términos, ¿no? Perfecto, ya tomé nota. Muchas Ok. gracias. Ok. Sí, Rigoberto. Tienes cerrado el micrófono. Allá. Este, a mí me parece muy interesante siempre los trabajos que tratan de, digamos, hacer ese pulido conceptual que muchas veces y más en ciertas áreas no se realiza de entrada. Es decir, se empiezan a utilizar, cada quien inventa un nuevo concepto, un nuevo constructo y así se van, ¿no? Eso sucede un poco mucho en psicología. Se construye un instrumento, pero para medir depresión, y hay 20, 50 instrumentos que miden depresión, y si medimos 50 constructos con bases teóricas diferentes, digamos, pues nunca llegamos a nada, ¿no? O sea, tenemos que ver el fenómeno. Y creo que por esto, yo creo que tiene mucha importancia para que, digamos, los docentes lleguen a conocer, digamos, de manera más clara este pulido. Y a mí nada más me gustaría hacer una precisión con respecto a lo de los términos. Holleck da el término de learner autonomy, es decir, se refiere a la autonomía del aprendiz, no al aprendizaje, no al proceso. Ujú. Entonces Sí. ahí hay una diferencia Sí, a quién estoy calificando, ¿sí? Zimmerman sí habla del aprendizaje autorregulado e incluso establece cuáles podrían ser sus componentes para poderlos medir, como la planeación, la ejecución y la evaluación, por ejemplo, ¿sí? Ahí se me hace más interesante todavía si hay algo moderno. El artículo que mencionas ahorita, lo estaba viendo, el seminario pasado hice una revisión previamente de el aprendiz autónomo, y algo que me di cuenta de entrada es que se estaban refiriendo a un área muy específica, los trabajos clásicos, y era la enseñanza de un segundo idioma. Sí, y ahí, digamos, quedaba como anillo al dedo precisamente la actividad que un aprendiz pudiese llevar a cabo en distintos medios, en distintos contextos, para generar conocimiento, precisamente porque era mucho más, digamos,
más adecuado, estaba a la mano muchos de esos elementos. Sí, estoy aprendiendo inglés, pero también compro discos de los Beatles o de los Rolling Stones, ¿no? O de National, para ser más moderno, ¿no? Pero veo películas en la pantalla y pongo, digamos, los subtítulos en el mismo idioma para estar bien, etcétera. Pero eso no lo puedo hacer, digamos, con cierto tipo de contenidos, por ejemplo, quizás en química o en arquitectura o en psicología en ciertos campos, en neurociencias, por ejemplo. O sea, no lo puedo hacer, no salgo a la calle y me lo encuentro. O sea, hay lugares muy, muy específicos. Entonces, a mí una parte, y lo mencionó muy al inicio, Larisa, que sí me importa, es el concepto de auto en general que maneja Ehlers, porque creo que sí perfila muy bien, y dentro de lo que él se refiere a la autorregulación, introduce dos elementos que son interesantes. Uno es la gestión del aprendizaje y otro es el crecimiento personal. Y los dos dice que es de manera autónoma. ¿Sí? Es decir, hay una cierta presencia del sujeto con respecto a ese encaminarse, a apropiarse de conocimientos vía los procesos de aprendizaje, pero también, digamos, a construirse como ser humano a lo largo de ese trayecto. Es un poco más amplio, digamos, el concepto en Ehlers, y mi sugerencia sería retomarlo en la línea porque creo que sí le está dando al clavo precisamente de no separarlos, ¿no? Y nada más en la parte inicial sí diferenciar que, digamos, aprendizaje autónomo sería muy diferente del aprendiz autónomo, ¿sí? O la autonomía del aprendiz, o sea, muy diferente con respecto a las características, pero sí me parece que son de los trabajos que con todos deberíamos siempre iniciar con eso, una revisión de los conceptos, estructurar muy bien los tabiquitos de lo que vamos a ir construyendo, ¿no? O sea, eso me parece muy rico para que un docente lo revise, ¿no? O sea, nos ayuda mucho siempre que vemos ese tipo de trabajo. Oye, Rigoberto, ¿cómo que deberíamos ir al punto uno de toda la estructura que estuvimos revisando? Pero es que yo hasta hace como un mes apenas me di Ahora sí cuenta. me sentí como los maestros, como si ese fue el tema número uno. Pero es que ya tenía, o sea, yo no estaba confundido con muchas cosas porque los distintos marcos me llevaban por distintos lados. Claro, por eso Ahora ¿se hace acuerdan que empezábamos con habilidad y luego ver sí, las definiciones de lunes etapas? y me costó mucho irle encontrando precisamente como la cabida para las dos que, bueno, sobre las cuales voy a trabajar el artículo y es para dirigirlo a profesores, proponiendo dos actividades que trabajé con alumnos sobre colaboración y comunicación, precisamente. Sí, y fíjate que tiene mucho que ver, como decíamos hace un ratito, porque la mayoría de las habilidades, aunque las estamos trabajando para el siglo XXI, y creo que esto también lo comentamos ya en alguna sesión, son habilidades más viejas, vamos a decirles, ¿no? Son habilidades que se han considerado importantes en la enseñanza y el aprendizaje y que en este nuevo contexto del siglo XXI se retoman a veces con una visión diferente, una definición diferente, un enfoque diferente o ya una integración con tecnología, por ejemplo, ¿no? Entonces, el punto de que empezáramos justo con esa revisión era ese, que la mayoría de las habilidades tienen este recorrido. Y luego también porque, como dices, es una manera más limpia, voy a decir, de trabajar conceptos, ¿no? Si yo empiezo por aclarar cómo estoy definiendo este concepto, ubico a mi lector también porque él dice que la autonomía es una característica o una capacidad de una persona, no importa si está en un ámbito escolar o no, como decías ahorita. No, estamos hablando del aprendizaje y la persona que aprende, ¿no? Ya sea el docente o el alumno, según el marco que le das. Entonces, creo que esta construcción o esta explicación del sistema conceptual sobre el que hago mi reflexión en el artículo, sí es importante como un primer paso justo por esto, ¿no? Porque estamos retomando conceptos
que si son nuevos todavía no tienen una definición estándar, digamos, o aceptada por todos, y si son muy viejos, pues la definición ha cambiado de acuerdo también a los enfoques por Claro. los que ha ido pasando, ¿no? Entonces, bueno, si era el tema número uno, ya estamos de acuerdo ahora prácticamente, ahora que ya lo están trabajando así, en por qué es importante, ¿no? Y cómo le va a facilitar a ustedes escribirlo y a los lectores entender lo que están leyendo. Gracias. Y gracias por la precisión, Rigoberto. Va a ser muy útil para continuar. De nada, Joaquín. Perfecto, muchas gracias. Entonces, pues ahora, Germán, si estás listo para presentarnos, ¿cómo estás? Ay, sí, ¿puedo compartir pantalla? Sí, 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 por ¿Sí? supuesto. Ok, ahí voy. Pues yo les voy contando que ha sido un proceso bastante enriquecedor. Yo casi estaba ya metiéndome con mi tema de doctorado y bueno, desde que conocí a Ehlers, bueno, soy su fan. Y hasta me anexé a él en esta red social LinkedIn. Y bueno, y bueno, quiero contar que pues como por efectos de la presión de que hay que ya entregar todo, yo dije, ay Dios, me está comiendo el tiempo, entonces ya tuve que decidir cortar para hacer esto y bueno, con la retroalimentación que me dio, dije, creo que es algo mucho más sencillo. Entonces digo, pensando que la revista RDU es también más de reflexión y de compartir más hacia los profesores desde la reflexión, dije, entonces ya sé lo que voy a hacer. Entonces, considerando que que había que haber coherencia, que debía existir coherencia en ¿cómo se llama? Desde el título hasta las conclusiones, lo nombré tomando en cuenta lo que ustedes me decían inicialmente que yo no le captaba porque yo andaba con otras intenciones, que era pues unirlo con el tema de bueno, más directamente con lo que yo planteé en mi tema de doctorado, pero decían cómo la autorregulación daba base al pensamiento crítico, era lo que me sugerían. Entonces ya definí y ahora he nombrado el artículo El pensamiento crítico en la autorregulación y reflexión del aprendizaje universitario. Y en este caso, bueno, pues aquí les voy a mostrar cómo es. Ya le pienso ya hacer por secciones, tengo que revisar más o menos si ¿cómo se llama? La parte que no creo que en la revista RDU dicen, creo que eso es muy abierto, nada más te dicen, haz secciones, pero no dice qué secciones deben tener. Les dije, bueno, entonces voy a plantearlo. Y lo planteé con inicio, desarrollo y cierre, introducción, y voy a empezar en la introducción, le voy a decir qué es educación superior y qué es su finalidad. Ahí busqué, ya tengo ahí un autorcillo para empezar a hacerlo también de manera ágil. Y de ahí, como me decían ustedes, qué importancia tiene para lograr esos fines en la educación superior el desarrollo de habilidades para este logro, ¿no? Como algo importante. De ahí seguiré con pues la importancia que tiene que los profesores universitarios que estemos reflexivos en nuestra práctica y en la actualización permanente. Y ahí enlazo como mi participación en el seminario, en el presente seminario, nos ha permitido enriquecernos y y incluso a mí me ha hecho pensar lo que desde esta parte teórica de cómo darle sentido a este artículo y cómo retomo a Ehlers. Entonces, desde ahí, desde la participación en el seminario, es que retomo y le enmarco todo lo que voy a hacer. Con el fin de que al final de esa sección yo les cuente a otros maestros cuál es el papel del pensamiento crítico como parte de la formación de universitarios que privilegia en este caso dos habilidades, las habilidades de aprendizaje y la competencia reflexiva, que son dos aspectos que retoma Ehlers en su bloque que ahorita voy en una clasificación que él tiene. Pero yo entiendo que es el qué y cómo aprenden los estudiantes y también lo que quiero hacer con el papel no solo mostrarlo, sino cómo yo lo he trabajado en mi práctica docente. De hecho, ahorita van a ver y les voy a contar que ahora ya todo es pensamiento crítico, ya no es autorregulación y ahorita les voy a decir cómo lo he estado haciendo. En la parte del desarrollo ya voy a empezar a hablar cuál es el modelo de Ehlers y en el marco de las habilidades del siglo XXI, decir que hay una clasificación de este modelo que se llama de las habilidades futuras, pero que están relacionadas con la materia o tema
y que de esas dos, de esa clasificación, yo voy a tomar dos que están dentro de este bloque, que son las habilidades para el aprendizaje, que es el Learning Literacy, y la competencia reflexiva, que es el Reflective Competence. Ahora, para eso empiezo haciendo, porque también, igual que Joaquín, me tuve que poner a entender y a traducir lo de Ehlers para poder ver cómo se relacionaba. Y él lo que plantea en su texto es que las habilidades para el aprendizaje, eh, se habla bueno, y yo lo quiero relacionar con la autorregulación del aprendizaje, que es la habilidad del seminario, para que de ahí lo voy uniendo. Y entonces lo que yo planteo aquí, bueno, lo que dice Ehlers es que el aprendizaje, el aprendiz desde este enfoque es que busca aprender por sí mismo, implica el control de gestión de su aprendizaje desde un enfoque estratégico y metacognitivo, desde esa conciencia que tiene sobre cómo aprende, qué aprende y sus recursos. Y entonces implica varias habilidades: observar, analizar, reflexionar, evaluar y tomar decisiones. Y yo lo uno con esa parte y lo vinculo, que esto tiene que ver con la autorregulación del aprendizaje. Y es ahí donde empiezo a encontrar la primera relación de lo que dice Ehlers con lo que es mi habilidad seleccionada. De ahí me fui con que defino o traduje que era la competencia reflexiva y la relación con el pensamiento crítico, y ahí empieza a explicar que para que esto se logre necesita la persona reflexionar, pero que todo esto es a partir del cuestionamiento y la evaluación de lo que vive y de la información para mirarla desde una perspectiva crítica, y es ahí donde cabe el pensamiento crítico. Entonces, teniendo ya habiendo entendido cómo Ehlers lo considera y desde las habilidades del seminario que yo quiero trabajar, ese es mi marco general y ya vi la relación. Entonces, ya ahí en la parte del desarrollo, continúo empezando ya, dado que quiero hablar sobre el pensamiento crítico, voy a empezar a definir qué es y cómo está presente. Bueno, más bien me di cuenta que el pensamiento crítico puede estar presente en el momento de la autorregulación del aprendizaje, cómo controlar el proceso, con planificar, tomar decisiones y cómo ir mejorando el aprendizaje, pero también cuando se da en la parte de cuando enseñas los contenidos académicos y los chicos pueden ser críticos de lo que van viendo. Entonces me di cuenta que tenía posibilidad de impacto en estos dos momentos en la práctica. Y entonces, ya teniendo claro esto, me fui entonces voy a dar ya ejemplos aplicados de cómo yo ya lo he trabajado, porque ya tengo mucho tiempo trabajando el pensamiento, bueno, ya haciendo énfasis en cómo el pensamiento crítico se da cuando en estas habilidades de autorregulación del aprendizaje. Entonces ya tengo varios elementos de cómo lo he estado trabajando y bueno, ya haciendo énfasis que puede ser pensamiento crítico en estos elementos. Y yo lo que quiero terminar esta parte del desarrollo es, dado que ahora me di cuenta que el pensamiento crítico también no lo había yo fomentado desde lo que leen los muchachos, y que ahora solo me había centrado como pues con otras habilidades, ¿no? Que ya tenía en la forma de dar clase, pero no había yo enfatizado, y que ya empecé a hacerlo recientemente desde que me di cuenta. Ahora ya toda mi clase es, ahora dime críticamente qué es lo que estás leyendo y cómo lo estás haciendo, y ahora analízalo y evalúalo, de eso que está ahí, ahora, o sea, ya tengo varias actividades, y entonces voy a empezar a decir, bueno, quiero decir aquí cómo es que ya empecé a hacerlo cuando en temas del programa de estudio y las actividades de clase, para que lo miren críticamente. Entonces, aquí estoy, como es un artículo de reflexión, pues dije, se vale que me haya yo equivocado y no decir la totalidad. Entonces, más bien, como es un artículo de reflexión, me permite ver de que el seminario me dio la idea por lo teórico y lo discutido, y que gracias a esa reflexión pude investigar y pude distinguir, y ahora estoy enfatizando la parte que no he hecho en el pensamiento crítico, sino que ya había hecho en regulación, pero cómo estoy ya trabajando e incorporando. Y que entonces ya quiero terminar el artículo con esas dos conclusiones. Que la revisión de la literatura en el seminario me ha permitido ver, bueno, reconocer que tengo una forma de dar ya clases,
que son actividades vivenciales, aplicadas, prácticas y reflexivas. Pero gracias a haber revisado la literatura y discutido con ustedes, me he ampliado la parte reflexiva, reconociendo el papel crítico y de las maneras como en lo sucesivo lo seguiré favoreciendo para enriquecer mi estilo de enseñanza. Y entonces, de esta forma, ahora sí podré contribuir en la formación de aprendices críticamente reflexivos, que dice Bogman y McGill, también soy ya fan de ellos, por lo que dicen, y sobre cómo les permite a los estudiantes tener una formación universitaria y una forma para enfrentar el mundo actual laboral. Esas son ahorita los dos textos que son mis dos fans, de los que soy fans, y esta es pues la revista en lo que creo que justamente sí me va a permitir la voz de los docentes decir que no hay nada acabado, más bien siempre había yo pensado que lo que yo quería era dar como todo lo que había hecho, pero me voy a permitir mostrar mi proceso y que desde ese proceso, como desde lo importante de haber participado con ustedes, pues estoy redefiniendo en favor o a favor de esas dos habilidades. Entonces, pues esto realmente parece ahorita muy fácil, pero me llevó todo el seminario tenerlo, pero dije, ya, porque si no lo dice Joaquín, debe haber un corte. Y yo estaba así muy estresado, dije, ay, como dijeron, ya hay que presentar la versión para que realmente aprovechemos a ustedes su retroalimentación, pero creo que hasta yo me siento contento porque me permitió reflexionar y de veras incorporar, y el seminario cumple realmente esta función de haber extendido lo que ya sé y lo que hago. Y bueno, eso es lo que yo quiero compartir, y la ventaja de que el tipo de artículo y el tipo que sea difusión da la posibilidad de mostrar el proceso y no esta ocasión como decir, esto es lo que ya hago y esos como los puntos detonantes, sino decir mi reflexión, mi proceso, y a partir de eso lo que voy a seguir haciendo, y eso es como lo valioso que yo veo, es que voy a mostrar cómo ya lo que ya he hecho y lo que ya empecé a hacer. Eso sería como mi trabajo, a ver. A ver, y Germán, pues muy bien, a mí me parece muy bien porque incluso nos platicas este proceso que si yo lo estuviera leyendo igual me parecería interesante, ¿no? Esta es la idea de la difusión. Acuérdense que uno de los puntos que hemos discutido a lo largo del seminario este año ha sido ese, ¿no? Como soy docente y no soy investigador, pues a lo mejor yo no puedo publicar y pues si no hago una investigación tan sofisticada, pues cómo voy a publicar y eso. Y la verdad es que así como tú nos cuentas el proceso, tú haces evidente por qué sí puedo compartir, por qué le puede parecer interesante a otro docente esta experiencia y y desde la propia reflexión de la experiencia, aunque no estás presentando datos duros como sería otro tipo de publicación, ¿no? Hice esto, apliqué esto, esta fue la diferencia entre la evaluación del aprendizaje y todo, sino que lo estás planteando tú desde tu misma práctica, cómo fuiste consciente y a partir de esa conciencia empezaste a hacer pequeños cambios que también ahí nos dices cómo funciona, ¿no? Entonces, a mí me parece que cumple perfectamente la manera en que lo estás presentando, el tipo de publicaciones que se pueden hacer en la RDU. Y eso era lo que veíamos con Joaquín y con Kira, ¿no? De que, bueno, ya que tengo todo esto ahora, ¿cómo le doy forma para que pueda ser de interés tanto a la publicación como a los que leen la publicación en la que voy a poner mi artículo? Creo nada más que tu artículo no, el título no me checa con lo que nos cuentas después. O sea, creo que es muy interesante como la manera en que vas contándolo, pero a ver si lo puedo decir así. El título me parece muy, muy, muy formal para platicarme una experiencia. Y yo creo que lo más valioso que tiene tu trabajo es justamente que nos habla de esa experiencia, incluso del cambio que tú mismo has visto. Entonces,
yo buscaría un título más cercano a esa experiencia, ¿no? A lo mejor incluso más, como decía Kira, ¿no? Más pensando en mercadotecnia, algo que le haga más sentido a un docente de ¿y cómo hice a mis amigos, a mis alumnos pensar o cómo empecé por mí el pensamiento crítico para después llevarlo a mis alumnos? No sé, algo así que a lo mejor me haga más sentido a eso, a que es una reflexión de mi experiencia, ¿no? Creo que lo demás está bien, creo que ahorita como lo presentaste nos hace muy evidente varios puntos que a veces, como dices, no se nota ni parece que es así, natural que eso se tenía que poner. Por ejemplo, este cierre, ¿no? Que dices, al final, si yo formo a estos alumnos, no solo es para que les vaya bien como en lo que yo enseño o en su periodo escolar, sino cierras diciendo, esto es algo para su futuro laboral, y justamente por eso el marco es Ehlers y por eso el estudio que retomas tú tiene que ver con este contexto, con el estudio que él hizo. Entonces, si te fijas, ya tu trabajo, lo que nos muestras, va reflejando esa congruencia que hay entre los elementos y por qué fuiste seleccionando eso. Y al final son dos fuentes, pero dos fuentes completamente válidas, o sea, no es ahí, pon más fuentes porque a lo mejor eso sí, te van a pedir más fuentes porque eso suele pasar que te dicen, por lo menos tiene que poner 10 o las que se les ocurren, ¿no? Pero bueno, ahorita nosotros creo que todos vimos esa congruencia que ya tiene tu presentación entre los autores, entre la línea, entre como dices, al final todo tiene que ver con lo crítico, pues sí, ¿no? La parte del pensamiento crítico que tiene que ver con la evaluación, con ese proceso cognitivo de evaluar, cómo lo llevo a diferentes entornos y entonces por eso se relaciona con la autorregulación. Para saber cómo estoy, pues tengo que evaluarme, ¿no? Saber cómo evaluarme, ya considerar esa evaluación como parte de todos los procesos, ¿no? Esta cultura de la evaluación de, si estoy hablando de mi aprendizaje, evaluar cómo lo estoy haciendo, qué estoy logrando, qué tan buena es esta manera respecto a otra, y entonces todo eso se va combinando y al final eso pues es verlo con una mirada crítica, ¿no? A lo mejor esto que incluso tú ya como lo cuentas no lo ves, sí nos habla de cómo estás conociendo y cómo armando ya la construcción de ese relato, ¿no? Que ahorita es como contado, pero después va a estar escrito. Entonces, bueno, yo creo, Germán, que vas muy bien, como dice, con todo y la presión de que ya hay que acabar y todo, pero la intención, acuérdense que también es, el artículo es como una meta pequeña y la intención del seminario y lo que pensamos Larisa y yo cuando lo planteamos así es que vayan construyendo esa base de interés y que no se quede eso como en algo de escuela, ¿no? De que, ya lo hice, entregué la versión del artículo y hasta me lo publicaron, pero ya eso ya no lo voy a retomar, ¿no? Sino que sea algo que ustedes puedan seguir trabajando, porque además tienen el espacio en su práctica para seguir probando, a lo mejor una investigación ya más grande en la misma línea, pero de no dejarlo, de este interés que ya se despertó y este empujoncito que hicimos con el seminario, pues que continúe, ¿no? Muchas gracias y felicidades, Germán. No, muchas gracias a ti. Pues Germán, gracias por el marketing del seminario. Y yo realmente la observación que tengo es la misma que decía Mirna, el título, ¿no? Este, Creo que además a mí el título, y volvía con las láminas que me mandaste, que nos mandaste, lo volví a revisar. Decía, es que hasta me parece como que se medio enreda en la parte de los conceptos. Voy a hablar de pensamiento crítico, pero voy a hablar de autorregulación, pero no.
porque ya en el discurso entonces el peso se va diferente, se va distribuyendo, ¿no? Entonces creo que mi observación sería igual, ir la parte, de revisar bien esa parte del título y, y sí, muchas veces los mismos títulos puedes decir una experiencia desde la UNAM, desde una experiencia personal en la apropiación de estos mismos términos, no sé, ¿no? Pero a final de cuentas, yo sí tengo esa inquietud con respecto al título. Lo demás, efectivamente, creo que se va enlazando de una manera correcta, creo que se va desprendiendo bien. Además, en el marco teórico en el que te plantas, que es la propuesta de Ehlers y la parte de las habilidades de futuro, y esta parte de las habilidades del aprendizaje, en donde empieza a retomar todo este aspecto de la autonomía y la autorregulación también. Entonces, creo que todo se va empatando y se va enlazando de una manera correcta, que entonces está bien y le da toda la fortaleza al documento y la estructura que planteas, ¿no? Pero creo que la observación sería un poco en ese sentido. ¿No? Este, Nada más. Sí, sí, muchas gracias, muchas gracias. Sí, de hecho lo pensé, de hecho tenía un título alternativo que no lo puse, ya no me acuerdo, pero era qué y cómo aprendo en la universidad, no, qué y cómo aprendo en la universidad, algo más sencillo, pero busqué como, dije, bueno, luego lo tengo, ya ni lo apunté, pero sí pensaba, dije, está muy formal, y pero dije, bueno, a lo mejor como debe tener como esta parte de retomar los términos, pero sí, lo pensé, pero qué bueno que me dicen que sí podría ser uno más marquetero y experiencial, sí, porque yo dije, y bueno, y sí se me hace sentido porque, pero como es la primera vez que voy a hacer algo de difusión, entonces, por eso no sé, de divulgación, perdón, no sé si, no sabía, pues, de hecho dije, pues es que la misma revista no tiene, dice, que tenga apartados, pero no dice qué apartados tiene. Dije, entonces más bien yo tengo que definir los apartados. Dije, bueno, pues yo voy a entrar por ahí, voy a hacer una revisión. De hecho, hay ahí en la revista hay un texto muy bonito que dice cómo hacer tu testimonio. Y entonces te va dando como muchas cosas de que lo que les preguntaba, ¿no? Cómo hacerlo súper accesible, más experiencial. Y dije, bueno, voy a ver si hablando de mí, que ahí les podría preguntar a ustedes que ya publicaron ahí, ¿se vale decir yo hice o cómo hacerlo en tercera persona? No sé, cómo es que ustedes ya publicaron, pero es un artículo de investigación, pero accesible, pero no es un artículo de la voz del profesor. Ahí, ¿cómo me recomiendan desde mi experiencia docente, bla, bla, bla? ¿Así se valdría? Ustedes que Sí, ya conocen como la sí, revista. es que como dices, nosotros no publicamos reflexión. Y Ajá. creo que incluso en alguna publicación hasta nos decía, ¿no, Larisa, que lo volviéramos artículo? Y entonces decíamos, no, porque no nos da, porque justo lo que ya teníamos trabajado no nos alcanzaba para un artículo de investigación porque no teníamos como atrás una investigación formal larga, ¿no? Pero sí, ¿qué te recomiendo yo con las revistas? Es así. En mi Ajá. experiencia es, si ellos te dicen, usted hable en primera persona, tú hazlo en primera persona. Si te dicen que en tercera persona, porque finalmente esto que les decía hasta del número de fuentes, es como ellos te digan, a unos les parece bien que haya muchas, otros te dicen que son muchas, otros dicen son pocas. Entonces, bueno, al final, pues como es, ellos son los que publican, es mejor seguir como los lineamientos que ellos te dan. Ah, ok. Por eso Sí, es importante, como les decía en este punto, ya ver dónde quiero publicar y empezar a trabajar incluso en los tipos de publicaciones que ellos tengan y las características, ¿no? Lo que le puede pasar a Kira, por ejemplo, es que el contenido que ella tiene es mucho y seguramente va a tener ahí que sintetizar cuando ya haga la narrativa para el tipo de artículo. Bueno, dependerá de cuál revista elija, Ajá, porque hay algunas que sí te piden mucho. muchos, ¿no? Al menos 15 cuartillas o algo así, entonces dependerá mucho de cuál sea. Este,
y creo que en el caso de Kira, siendo una revista, o sea, bueno, siendo un artículo que va más en una cuestión como teórica, a lo mejor sí será otro corte de revista y creo que la extensión no tendrá tanto problema. En el caso tuyo, Germán, yo en la RDU sí he visto artículos que hablan en primera persona, sobre todo esta parte de testimoniales, ¿no? Entonces, pues sí lo ponen en primera persona. A mí en lo personal no me gusta poner primera persona, entonces muchos autores lo que ponen es este autor, ¿no? O sea, cuando están escribiendo, este autor hizo no sé qué, ¿no? Para referirse a sí mismos, ¿no? Ajá. O a veces poner, desde la UNAM hemos trabajado, o un poco así, pero eso ya esa parte en particular es muy personal, a mí me cuesta poner yo, ¿no? Pero en la RDU, los testimoniales, hay algunos que sí lo ponen en primera persona, ¿no? Entonces, ay, Sí. si ves que la revista te lo permite, pues ahora sí elige con la que tú te sientas más cómodo, ¿no? Este, Justo hace poco que estaba escribiendo unas cosas y yo ponía Enríquez, y me dijeron, pues si eres tú, pon tú. Yo, Ajá. pues es que, no, poner, pero bueno, Tampoco, ¿no? Y yo digo, ¿qué pones? Exacto. Y yo digo, Entonces, por eso, ¿no? Te digo, son cuestiones ya personales, pero y dependerá de la revista, pero aquí que está justo ese apartado para la parte vivencial, eh, abre mucho la posibilidad de hablar en primera persona. Claro. Ah, ok. Y les quería preguntar, porque bueno, o sea, sí estuve leyendo los de ellos y vi las presentaciones y todo, pero si me podrían dar como un resumen general, no, bueno, no resumen general, como enmarcar para tratar de entender, es una investigación que él hizo sobre formación de universitarios, o me podrían dar como así como una sinopsis chiquita de, para entender y enmarcar, para darle sentido, porque sí, ya entendí el modelo, ya lo leí, pero dije, ay, sí vi que surge como de dos investigaciones, ¿no? Pero si me podrían dar como un extracto así como para entender el marco general, para también yo darle sentido en la, ¿cómo se llama? En el texto, si es una investigación o surge de un modelo, el modelo surge de una investigación en chicos universitarios, o no sé si me pudieran dar como una sinopsis chiquita de esto, En del realidad modelo. surge, o sea, si es una investigación, quizás sí un poco como prospectiva de hacia dónde se tiene que transformar la universidad. Y entonces es una Ah, investigación que trabaja tanto con empresas como con universidades y con los estudiantes también, ¿no? Entonces, viendo un poco como el tipo de habilidades que se necesitan para el futuro, un poco con las universidades que se tiene que plantear para que a la hora de que egresen y se inserten en el mercado laboral los estudiantes, pues puedan estar formados acordes a las nuevas empresas y a la conformación organizacional de las nuevas empresas. Y entonces, en 2018 que hace ese grupo y hacen esa investigación sobre las habilidades, se llama Next Skills, este, eh, sale ese resultado del modelo de la triple hélice y las 17 habilidades, pero además como que conforman un grupo de investigación y un consorcio que ha continuado trabajando. Y después en el 2023, sí, 22, 23, sacan el otro artículo en el que han estado trabajando de las nuevas habilidades y la inteligencia artificial. Y entonces, cómo estas habilidades también en el marco de la inteligencia artificial, pues en algunos casos, qué implicaciones tiene, en otros, o sea, cómo tienes que ir puliendo ciertas habilidades para trabajarlas y para potenciarlas en un marco que también de interacción y de aprendizaje ha cambiado, ¿no? Entonces tiene esos dos grandes trabajos, pero pues ahí están, ese grupo, pues es el que sigue trabajando, ¿no?
Ya, muchísimas gracias, porque sí, dije, necesito tener como la claridad de dónde surge también para ir armándolo y dándole el sentido, porque dije, ya lo leí, el modelo de entrada decía, ¿dónde está? Y luego ya encontré el texto en inglés y dije, madre mía, voy a ponerme a hacer lo mismito que me pasaba en la maestría, ¿no? Que nos ponían a leer de a montón, pero aquí dije, ya no es solo leer y comprender y discutir, es tomar citas y referencias para decir, entonces sí era como complicado la traducción y entender, pero muchas gracias por Y a la... mí me parece, Germán, que justo la manera en que tú puedes plantearlo en tu reflexión tiene que ver también cómo generalmente, bueno, cuando menos en México, que es tu contexto como más cercano, el diseño curricular siempre va atrás. O sea, es decir, aunque las escuelas consideraran los perfiles profesionales ya para el trabajo, digamos, esa eterna discusión si formo gente que conozca, investigue o gente para que trabaje en empresas, ¿no? Bueno, además de eso, es que siempre van atrás porque los procesos curriculares son tan largos que nunca, en general, los planes de estudio nunca están a tiempo para generar los profesionistas que se van a necesitar hacia el futuro, ¿no? Que es justamente lo que se está buscando en esta investigación. Entonces, bueno, suele pasar que el que se entera y el que procura darles esas herramientas a los alumnos, pues es el propio docente en su práctica, ¿no? Es quien dice, pues estos alumnos seguro van a necesitar estas herramientas de inteligencia artificial y de aquí a que las ponen en el currículum, pues bueno, o sea, ya cuando aprendan a usarlas curricularmente, ya eso ya es como ahora, no sé, los navegadores de Internet, ¿no? Podrían ser en este momento. Entonces, creo que también ahí puedes un poco justificar el porqué de tu propuesta y creo que la preocupación de los docentes siempre es mejorar la formación de sus alumnos, ¿no? Vamos a decirle como extra a lo que plantea el currículum, ¿no? Claro, sí, sí. No, muchas gracias por esa sugerencia y muy buena precisión. Le da buen marco. Gracias. Gracias. Este, de nada, yo de nada, no sé. Pues, bueno, no sé si alguien más quiera presentar, comentar algo. Ahora ya somos pocos y entonces, pues ya terminamos antes. Le agradezco mucho a Germán porque la vez pasada nos hizo una presentación un poquito más de su disertación teórica, ¿no? De hecho, me pareció súper completa y ahorita que la presentó de nuevo, hasta dije, ay, como que le recortó eh, como la carnita, pero entiendo tu objetivo y qué interesante, ¿no? Porque pudimos ver dos modelos de un trabajo que has estado llevando a cabo. Entonces, a mí me ayudó mucho, ¿no? A comprender y a reubicar cómo yo también quiero presentar mi trabajo. Muchas gracias. Gracias, Angélica. Pero entonces, ¿no nos vas a presentar tu trabajo? No, yo todavía tengo dudas. Es que Sí. hice varios instrumentos y me siento así como toda atorada. Este, pero los tengo que estructurar porque ya tengo la parte de los resultados y lo que le fui aplicando a los alumnos. Entonces, y sí está en el mismo modelo, solamente que yo apliqué el modelo de incidencias críticas y de análisis del error, ¿no? Que tenían los chicos y cómo reaccionaban ante esto, ¿no? Entonces se empalmaron dos, situaciones. La que yo quería, que era su análisis crítico, pero brincó más lo emocional, ¿no? En sus reflexiones y cómo aparecieron ahí todas estas cuestiones y ahí pues me confundí, ¿no? Porque por los resultados tengo más,
más elementos para trabajar las habilidades, la cuestión emocional y tolerancia a la frustración, pero yo quería dirigirlo más al análisis reflexivo de los errores, pero posiblemente bien, sí, como son adolescentes, pesó más sus emociones, ¿no? En sus errores que la parte reflexiva de por qué estoy errando, ¿no? Y fue más fuerte lo que estoy sintiendo, ¿no? Entonces está siendo interesante, pero sí todavía me cuesta trabajo aterrizarlo. Y, y bueno, lo único que te comentaría, Angélica, y no está mal si en una investigación salió algo diferente a lo que esperábamos. Justo por eso se hace la investigación. Y eso mismo que tú dices, yo pensé que iba a pasar esto y que puedas reportar eh, que algo justo no salió como uno estaba esperando, y la parte importante y el poder hacer hipótesis de por qué entonces habrá sido ese resultado, y de ahí entonces qué nuevos retos enfrenta nuestra investigación. Y aquí se abren incluso hasta dos disyuntivas, ¿no? Una, ¿qué retos nos abre para poder continuar este, recuperando algo que nos sorprendió y poder profundizar en eso? ¿O qué tendría que hacer en mi investigación para poder evaluar lo que en un principio quería evaluar y que no se pudo evaluar, ¿no? Entonces, no es malo, no es malo, y que no sea una parte que te detenga, porque si tú ya hiciste todo ese trabajo vale, y ese trabajo te lo van a agradecer muchas personas, de ver, de que puedas reflejar lo que reportó tu investigación, ¿no? Entonces, que no sea un elemento para que te detenga a escribirlo. Si es porque crees que los datos no sean confiables, que hay un punto que no se puede trabajar, o que no tiene ciertos contenidos para darle la consistencia, ese sería otro asunto, ¿no? Pero si es porque el resultado fue diferente, eso también se puede reportar y es igualmente valioso, ¿no? Hay algunos artículos y hay algunos autores que dicen, es una pena que de repente pareciera que solo tenemos que reportar cuando las cosas salen, pues como queríamos que salieran, ¿no? Y que no podamos reportar cosas que nos sorprendieron, o que incluso este, tiran la hipótesis que teníamos inicial, porque entonces, pues es como si no se vale que esas sorpresas, ¿no? Y si no, ¿para qué sirve la investigación justamente? Entonces, yo te diría nada más eso para que lo tengas en cuenta. Ujú. Y yo creo que es muy valioso el tiempo y la investigación. Si ya tomaste datos y todo, pues que lo puedas reportar, ¿no? Incluso en las partes de metodología de investigación, cuando se habla de la investigación-acción, hay otro método de investigación que es la investigación basada en el diseño, hablan precisamente de ir y venir. Tú vas, pruebas, haces correcciones, un poco sí están enfocadas en esta parte de práctica docente, pero justo cómo voy afinando cierto diseño didáctico, cierta planeación, a raíz de un poquito como ensayo y error, ¿no? Vas, trabajas, haces ajustes, lo vuelves a probar, vuelves a hacer ajustes, y esa parte es una metodología de investigación también totalmente válida. Sí. Entonces, Sí. nada más para que lo reflexiones. Si ya tienes todo lo demás, entonces ya tienes la parte dura, Angélica. Sí, sí, para estructurarlo. Sí, muchas gracias. Sí. No, ¿de qué? Ok, bueno, Mirna tuvo que salir. Se despide, pero seguro estará aquí en nuestra siguiente sesión. No sé si haya algún otro comentario, alguna otra participación, dudas.
Adelante, Rigoberto. Tienes cerrado el micrófono. Disculpe. Ya estoy terminando de ajustar el formato para la revista de RDU y por el número de páginas, el tipo de letra, etcétera. Entonces, ese te lo mandamos a ti y a Mirna o se envía directamente a la revista. Em, Es que ya lo tendría yo ahora en Semana Santa lo termino y o sea, quisiera enviarlo, pero no sé si primero tendría que enviárselo a ustedes. no, o sea, a nosotros nos lo envías ya nada más para, pues un poco, sabemos, digo, ya todos los que están aquí sabemos que han trabajado y la parte del seminario, ¿no? Pero realmente la meta, pues es que lo puedan mandar a la revista, entonces no te preocupes, envíalo, si ya lo tienes, ya lo puedes enviar a la revista y a nosotros nos envías ya nada más, digo, quizás nada más para saber bien cómo quedó, ¿no? Ah, ok. Bueno, se los podría compartir también, digo, lo mando a la revista y se los envío a ustedes para que... Sí, pero lo importante pues es, o sea, y lo importante no porque sea el punto de aprobación, pero lo importante porque pues nos planteamos como esa meta de que lo puedan llevar a una revista, ¿no? Entonces, con eso pues estamos más que contentos, Rigoberto. Sí, porque sí fue un poco Ujú. complicado pensar en dar algo más, digamos, un poco más de divulgación Ujú. que de, digamos, de análisis de datos más, más duro, ¿no? Entonces sí fue un reto, o sea, para hacer cierto tipo de ajuste y encontrar también entre lo que eran las actividades, pero ajustándolas a lo que son el desarrollo de estas habilidades que se proponen de habilidades para el futuro, ¿no? Exacto. De, de ajustarlas en ese sentido. Entonces, creo que, bueno, la mayoría por lo que he escuchado de los comentarios, creo que es lo que más ha costado de trabajo de poder hacer, ¿no? De hacer esos ajustes. Pero bien, o sea, ok. Perfecto. No, sí, tú envíalo y nos platicas cómo te fue. Yo espero, eso sí, espero que ya hayan agilizado un poquito más el proceso en el que responden. A veces se tardan un poquito en responder en la RDU, y entonces no se desesperen ahí. Si lo están mandando a la RDU, de repente se tardan un poquitín, pero bueno, sí contestan, ¿no? Ah, ok. Muy bien, gracias. No, ¿de qué? ¿Alguien más quiera comentar algo? ¿No? De acuerdo. Entonces, pues con eso estaríamos cerrando la sesión de hoy, nuestra penúltima sesión. La siguiente ya será después de la Semana Santa. Entonces, disfruten la Semana Santa, descansen y, y pues bueno, ojalá no toque tanto calor, pero bueno, disfrútenlo. Gracias, Larisa. Que estén muy bien. Buen fin de semana. Gracias. Hasta pronto. Gracias, Muy Gracias, buenas bien. igualmente. tardes a Hasta todos. luego. Hasta Muchas gracias. luego. Hasta luego. Bye.